En este segundo vídeo te voy a enseñar los primeros pasos para programar ciclos con Beltronic 3.0. Te explicaré cómo crear un ciclo nuevo y los tipos de ciclos que puedes crear según la aplicación que vayas a dar. Para empezar a programar un ciclo debes pulsar el botón Nuevo. Te aparecerá esta ventana en la que puedes elegir el tipo de ciclo que quieras crear. Como ves, tienes la opción de crear un ciclo simple o uno múltiple compuesto de 2 o 3 ciclos. En la parte de abajo de la ventana aparece una explicación del tipo de Belén para el que puedes utilizar el ciclo que selecciones. Ten en cuenta que antes de crear un ciclo nuevo debes tener muy claro cómo vas a iluminar tu Belén y qué tipo de ciclo vas a usar, porque una vez creado ya no podrás cambiar el tipo de ciclo. El ciclo simple es el adecuado para iluminar belenes de una sola escena con un solo ciclo, y en él puedes incluir hasta 3 vídeos, una banda sonora y 30 sonidos. También puedes usar un ciclo simple para belenes de varias escenas, pero es recomendable que uses un ciclo múltiple, puesto que podrás separar los ciclos correspondientes a cada escena y usar las funciones automáticas de que dispone el programa para escenas múltiples, lo cual te ahorrará mucho trabajo. Los ciclos dobles o triples están pensados para iluminar belenes con varias escenas, aunque también podrás usarlos para una sola escena. Los ciclos múltiples los puedes crear de 6 tipos distintos. El tipo 1 está pensado para belenes de una sola escena si quieres iluminarla con varios ciclos diferentes seguidos. Por ejemplo, podrías hacer un ciclo desde el amanecer hasta la noche con un cielo soleado, seguido de uno en el que haya cielos nublados y llueva con efectos de relámpagos, y otro en el que haga viento o niebla con los efectos correspondientes. En cada uno puedes incluir hasta 3 vídeos, por lo cual puedes poner cielos reales al Belén que se correspondan con el tiempo atmosférico que se represente en el ciclo, y dispondrás de 3 bandas sonoras que podrías crear con los efectos sonoros correspondientes a cada ciclo. En este tipo de ciclo múltiple dispones además de la función bucle desde, que te permitirá reproducir los ciclos en bucle continuo, pero realizando el bucle solo desde el ciclo que quieras. Es decir, que podrás, por ejemplo, crear un ciclo doble en el que el ciclo número 1 sea un ciclo narrado y el segundo sea un ciclo clásico desde el amanecer hasta la noche, y que el bucle continuo se realice solo con el ciclo segundo. El tipo 2 está pensado para belenes de varias escenas, pero que se muestren en el mismo marco y que cambien mediante un mecanismo que puede ser controlado con Beltronic 3.0, gracias a las funciones automáticas que posee este tipo de ciclo. Dispone además de fundidos automáticos entre escenas del tipo simple, es decir, que la escena saliente funde a negro, a continuación se produce un interludio de al menos un segundo y a continuación se enciende suavemente la escena entrante. Podrás incluir 3 vídeos, una banda sonora y 31 sonidos simples en cada ciclo de los que lo componen, 30 en cada ciclo y 1 en cada fundido entre escenas. El tipo 3 es el adecuado para iluminar varias escenas montadas en marcos separados, puesto que cada ciclo manejará canales DMX diferentes. En las diferentes escenas podrás hacer ciclos especiales como por ejemplo iluminar partes del Belén por separado siguiendo una narración y pasar de una escena a la siguiente sin una transición evidente entre ellas, puesto que este tipo de ciclo no posee fundidos automáticos entre escenas. Al igual que en el tipo 1, podrás incluir 3 vídeos, una banda sonora y 30 sonidos simples en cada ciclo de los que lo componen. El tipo 4 también está pensado para iluminar escenas separadas, como el tipo 3, pero este posee un tipo de fundido entre escenas en el que la escena saliente se queda encendida al pasar a la siguiente escena mediante un fundido suave. De esta forma, al final del ciclo permanecerán encendidas todas las escenas hasta que pulses el botón Stop. Al igual que los demás ciclos con fundidos automáticos entre escenas, en el tipo 4 podrás incluir 3 vídeos, una banda sonora y 31 sonidos simples en cada ciclo de los que lo componen. El tipo 5 es un tipo de ciclo múltiple con fundidos simples entre escenas con interludio, como el tipo 2, pero para escenas separadas, porque maneja canales DMX diferentes en cada ciclo. En este ciclo también podrás incluir en cada ciclo de los que lo componen 3 vídeos, una banda sonora y 31 sonidos simples. El tipo 6 también es un ciclo adecuado para varias escenas separadas, en el que se manejan canales diferentes en cada ciclo, pero con fundidos automáticos entre escenas de tipo encadenado, es decir, que la escena saliente funde a negro suavemente a la vez que se va encendiendo la escena entrante. También puedes incluir en cada ciclo de los que lo componen la misma cantidad de vídeos y sonidos que en los demás ciclos múltiples con fundidos automáticos. Recuerda que antes de crear el ciclo debes tener muy claro qué tipo de ciclo te conviene usar, dependiendo de la aplicación que quieras darle, porque una vez creado el ciclo ya no podrás cambiarlo.
En el próximo vídeo te explicaré para qué sirven las iluminaciones fijas y cómo programarlas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.